Hola, hola. Buena noche, buenos días, buena tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes se van integrando. Hoy vamos a tener un invitado especial. Nos vamos a ir un poco lejitos, pero pues espero que no tarde para que puedan conocerlo. Y bueno, mientras tanto pueden ir por una bebida rica. Bienvenidos a todos, bienvenido Israel, bienvenido Usías, Loranca, Arturo, buena noche. Bienvenido Eric, qué gusto tenerlos acá. Espero el invitado no tarde. Hola. Creo que el invitado está teniendo conflictos con entrar a la entrevista, al en vivo. Den un momentito mientras se soluciona esto. Ya estás acá. Ok, se supone que te envié invitación, pero ok, creo que ya. Se supone que debería poderse. Hola, Eric. ¿No te puedes unir? ¿Cómo que no te puedes unir? A ver, te voy a enviar de nuevo la invitación. Hola. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. Por fin se pudo. ¿Cómo estás? Bastante bien, oye. Yo entraba, pero cada rato se cerraba. Sí pude ver que habías tenido conflictos ahí, pero bueno, fuimos pacientes y te estuvimos esperando. Y bueno, la espera valió. Sí. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo vamos empezando, cómo va tu noche, en qué andas. Bueno, hace rato estaba pintando unas cosas y bueno, viendo que me habían acabado unas pinturas y tengo que salir a buscarlas mañana. Ah, ok, o sea, ¿cómo las tienes que tener para mañana o cómo? No, pinturas, tubos de pintura de óleo para seguir pintando. Ah, ok, por pintura. Ah, ¿y qué Sí. pintabas? No, estaba pintando unas cosas así refiguradas, neofigurativas, pero en formatos pequeños de tamaño carta, pues. Me habías contado que pintas en óleo, ¿verdad? Con óleo, con acrílico y guache. A veces algo muy rara de acuarela, pues. Lo que pasa es que lo que más he usado es más que todo óleo, pues, o sea, por los formatos grandes y eso, es que el óleo siempre te viene en presentaciones más grandes y lo puedes rendir más con aceite de linaza y eso. Sí, totalmente. Pues sí. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando? Te presento porque yo ya empecé a platicar contigo, pero ellos no saben quién eres todavía. Entonces, ¿qué te parece que te presento? Y comenzamos. Bueno,
me parece bien. Perfecto. Pues buena noche, bienvenidos a todos a este espacio que se llama Mira como Mira. Hoy el invitado especial es Luis Villamizar y pues él es de Caracas, Venezuela. Él nos va a contar un poquito sobre su producción y quién es él. Y voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Te parece bien, Luis? Bien. Ok. ¿Quién es Luis en esencia? Bueno, en esencia, yo diría que soy una persona que va abarcando conocimientos para después repartirlos. Yo me dedico ahorita a la educación. Eh, Llevo mucho tiempo dedicándome también a la educación desde muy joven, desde los 18. Yo comencé como músico, dando clases en el sistema de orquesta. Después comencé formándome en otras aplicaciones como la audiovisual, la animación, estudié parte de diseño y después comencé en la parte de artes plásticas. Entonces, básicamente, yo me puedo a mí mismo, por así decirlo, retratar. Yo diría más bien como un ser, digo, de manifestar todas esas cosas que he ido desarrollando, pero más que todo enfocado en la parte de la enseña, porque yo pienso que el arte en el planeta es necesario porque el ser humano está centrándose en un tipo de razonamiento hoy en día con las redes y con todas esas cosas muy, yo diría, muy poco crítico, muy poco, por así decirlo, humano. Entonces yo pienso que las artes vienen a darle esa parte humana que no le está dando, no le están dando los procesos comunicativos al planeta. Por ejemplo, mucho se ve de eso donde tú cuando entras justamente aquí en Instagram hay toda clase de contenido que uno encuentra desde venta, desde lo que son los estereotipos, todo eso. Entonces, yo pienso que el pensamiento del ser comunicativo se ha distorsionado, transformándose en uno que han impuesto en una idea en el imaginario de las personas que yo le diría, eso es las personas que se dedican a ser influencers. Bueno, entonces, estas personas se están convirtiendo todos en modelos, yo diría en modelos distorsionados de esos estereotipos de lo que yo te acabo de comentar, que lo que hacen es repetirse, lo que hacen es multiplicarse. Entonces, como te había comentado, yo me desenvuelvo en el arte de forma humilde, porque fíjate que uno, por ejemplo, uno el que se dedica a las artes, uno poco o nada le importa de repente ese tipo de masificación que le importan a estas personas de las que yo estoy hablando. Más que todo, uno lo que le importa es una manifestación humana y una manifestación del espíritu de uno, de la parte humanista, de la parte del color que uno tiene. Entonces, yo diría que va más hacia esa dirección, pues, en esa dirección de una responsabilidad social, de una responsabilidad espiritual con la humanidad, pues. Ok, qué interesante todo lo que nos comentas. Me tocaste muchos temas y voy a iniciar por el esencial. Porque me mencionaste que habías estudiado primero música y que eso te llevó a las artes visuales y luego a la animación y luego exploraste un poquito el diseño y llegaste a las artes plásticas. Es como yo te conozco, ¿no? Yo solo sabía que te dedicabas a las artes plásticas, hasta hace poco me comentaste que eras músico también. ¿Por qué te quedaste en el medio de las artes plásticas? Nos comentaste también que son como la forma de comunicar la esencia humana. No sé si lo estoy expresando bien, pero te referiste como al ser que manifiesta su espíritu en artes plásticas. No sé si tampoco lo entendí bien, pero ¿por qué Sí, percibes que las artes plásticas pueden ser este puente
No es para como llegar tal, yo no a... soy de las pues, artes plásticas. Lo que pasa es que en esta ocasión, no te da se está cortando. ajá. En esta ocasión yo me centré en las artes plásticas porque yo venía de una formación como ilustrador en una escuela de diseño por la que yo pasé. Entonces, mi maestro, Carlos Márquez, que ahorita él no está dando clases en Venezuela, ahorita está en España, él, él me comentó en una ocasión que uno se especializaba más en la parte compositiva y uno lograba amplificar más todo lo que es la composición y el color cuando uno estudiaba artes plásticas. Entonces, claro, yo veniendo de una formación de una escuela de diseño, yo pegué un brinco hacia las artes plásticas y es otro mundo diferente, porque las artes plásticas son una parte, como yo estaba comentando, una parte más del ser endógeno, y en cambio la parte de la escuela de diseño que enseña lo que es la ilustración, el diseño gráfico y toda esa parte industrial está más que todo enfocada es en toda la parte del comercio, de lo que vende, de lo que hace que las personas se inclinen más hacia lo que están comprando, la publicidad, inclusive parte de política, pero las artes plásticas no, las artes plásticas son, como yo estaba comentando, una parte que va hacia el mundo y, y no radica en ese ser materialista. Entonces, yo me he estacionado prácticamente en artes plásticas porque yo no encontré eso, por ejemplo, en la música. Porque por ejemplo, yo he estudiado música, pero la música últimamente también está algo plagada de todo eso industrial, de todos esos estereotipos también, de lo que yo estaba comentando. Entonces no conseguí un refugio dentro de la música y dentro del diseño y dentro de lo que era la animación, la ilustración como tal, donde yo me viese más, como más impregnado, donde yo pudiese imprimir más lo que yo era. Entonces, Okay. por eso es que yo pienso que me he como considerado más catalogado dentro de las artes plásticas que dentro de las otras formaciones, aunque todas son bases del arte, porque las artes plásticas es una forma, por así decirlo, más, no diría mucho más matérica de la representación de la imagen, porque por ejemplo lo que es la imagen gráfica dentro del diseño no es lo mismo en las artes plásticas, aunque utilicen los mismos lenguajes visuales, siempre hay un poco más de eso. Por ejemplo, quien trabaja ensamblaje, el que trabaja de repente en lo que es el performance artístico, se experimenta mucho eso que yo te estoy diciendo, que se transmite esa parte espiritual que en el diseño no se transmite. En el diseño no se transmite eso porque al diseñador lo que le importa es cómo hacemos que algo venda, o sea, cómo hacemos que una empresa venda. Entonces, el mundo no puede ser solamente vender y vender y vender. Si bien nosotros tenemos que comer para vivir, tampoco puede ser que nos sintamos de repente, digo yo, incompletos con la existencia. Porque si nosotros llegamos a un punto en el que trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo, en una empresa, que a alguien le diera un cargo en una empresa, el tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta qué ha sucedido. Pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años, 5, incluso entonces uno dice, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo uno estuvo accionando de forma pasiva. ¿Por qué de forma pasiva? Porque uno estuvo repitiendo un patrón de día, a los 5 días hábiles de la semana, en lo que todo ese tiempo estuviste siendo útil una maquinaria consumista, y lo menos que has hecho es ser tú durante todo ese tiempo. No te has desarrollado como tal, sino de forma parciales, minúsculas, durante esos 5 años de esa forma. Entonces, esa es la diferencia que yo digo yo que le encuentro al arte con el diseño y con la música. Pues, que uno más que todo que para hacer producto, uno es uno para uno mismo y para la sociedad también. Entonces, claro, uno también saca parte de eso, pero no es la misma aplicación. Ok, ok. Partiendo de esta premisa que compartes, Luis,
qué comparte con lo que produce en artes visuales o en artes plásticas? Primero, antes que nada, ¿a ti qué te gusta trabajar? Cuando trabajas artes plásticas, ¿en qué te enfocas? ¿En dibujo, en fotografía? ¿Qué es lo que apasiona a Luis? Bueno, yo he estado trabajando la parte abstracta, he estado trabajando en lo que es la parte óptica. Por ejemplo, la pintura que tengo detrás de mí también es una pintura óptica, te la había mostrado en una ocasión. Entonces, yo he estado, porque yo venía trayendo parte del óptico de la escuela de diseño donde yo había estudiado, porque yo tuve un maestro que se llama Rodrigo Machado, él tiene, aquí aparece en Instagram y en Facebook, Rodrigo Machado, y él realiza la mayoría de las piezas aquí de arte óptico y de arte óptico cinético aquí en Venezuela, aquí en Caracas. Es hacer trabajos grandes, como de 20 metros de largo, 10 metros por 20 metros, o sea, de largo grandísimo, pero todos son en metal. También hace trabajos en lugares muy grandes, en bancos, en plazas. Entonces, la parte que yo me traje del diseño, que yo diría que sí me llevé, fue esa parte que yo aprendí de él, que era lo que era el abstracto en el óptico. Entonces, esa parte abstracta en el óptico que yo me traje, la he estado aplicando en las artes plásticas, en lo que es el arte abstracto. Tipo así, bueno, no diría tanto como Víctor Vasarely, porque Víctor Vasarely tenía otro tipo de rumbo, pues. También he estado enfocado en parte del neofigurativo, lo que es la refiguración, trabajando también colas dentro de la pintura, porque uno de repente uno hace unos colas y de repente los lleva a pintura. Eso también me ha estado gustando bastante. He abandonado un poco la animación y a mí me encantaba la animación, pero no lo he estado haciendo porque he estado más aplicado a esto, la parte a la parte abstracta, pues. Ok, eh, ¿por qué te enfocaste en el arte abstracto? ¿Qué es lo que de ahí te atrapó? Bueno, lo que me agarra del arte abstracto, lo que me atrapa es realmente es que el arte abstracto comunica diferentes tipos de conceptos en uno solo, pero claro, una misma temática. Por ejemplo, en el caso de la pintura que te estoy comentando, que no te traje, ella es un agujero negro. Entonces, el agujero negro habla de diferentes tipos de conceptos de tiempo, de perspectivas. Entonces, puede hablar de diferentes también refiguraciones, como que si estuviésemos hablando también de neofigurativo, porque el neofigurativo está dentro del abstracto también. Entonces, en el abstracto siempre se transmiten diferentes tipos de conceptos. Por ejemplo, como cuando uno tiene un sueño, que cuando tú tienes un sueño, el sueño es una representación de diferentes planos de la realidad. Entonces, dentro de esa realidad que uno está experimentando, uno lo ve todo mezclado. Entonces, como uno observa todo mezclado, el cerebro va a interpretar todo lo que está observando como ese mezclote, como cuando uno hace algo abstracto justamente, pero es que es tanta información que el cerebro no logra discernir todas por separado. Entonces, en esas partes que son abstractas, de repente uno puede sentir, lograr discernir entre lo que siente entre una cosa y entre lo que siente entre la otra. Entonces, el abstracto tiene lo mismo. El abstracto es toda esa misma recopilación de cosas que uno tiene en forma vivida, claro, de forma ya representada a lo vivido, porque tú sabes que también está en el arte, también tienes tú lo que es la pintura en vivo y también en las artes gráficas también está el monotipo, y el monotipo también es uno de esos tipos de formas de arte que tú aplicas, que son por así decirlo espontáneas, que son aleatorias, que tú no puedes controlarlo, pero va a salir lo que tienes dentro de ti de alguna forma. Entonces esa es la magia, creativo. Pero, ¿qué sucede con el figurativo? El figurativo te da esta facultad de hacer múltiples connotaciones, diferentes tipos de ámbitos en un solo trabajo. Pero el abstracto sí. Bueno, por ejemplo, tienes el abstracto en lo que son las artes de los medios. El abstracto en la arte de los medios incluye, por ejemplo, video, incluye también de repente
efectos visuales y cosas. Entonces, claro, la persona que está viendo artes de medio en el momento, que está viendo video instalación o está viendo de repente video instalación performance, todo pegado junto. El que lo ve no lo entiende, pero si se sienta de repente a analizarlo, siempre se va a llevar un poco de cada cosa de lo que el artista está trabajando, aunque no lo entienda en el fondo. Así como el sueño, aunque tú no lo entiendas a la complejidad más grande y no le recopiles toda la información, siempre te llevas algo de todo. Ok. Se está cortando un poquito y de pronto dejo de escucharte. No sé si soy yo, si es mi internet, no sé si es tu internet, si alguien de los que está viendo el live nos puede decir si soy yo o es Luis o qué está pasando. Voy a intentar escuchar y poner mucha atención porque de pronto en serio te dejo de escuchar por completo. Bueno, nos contabas que pues has estado trabajando distintas técnicas, diversas áreas dentro de las artes plásticas, visuales, la ilustración, pero te enfocaste bastante en reafirmar la representación. Cuando tú trabajas tus proyectos visuales, tus piezas o obras, ¿qué intentas representar? ¿Cuál es el mensaje o en qué te enfocas? Para Luis, ¿qué es importante representar en sus piezas artísticas? Bueno, yo he estado haciendo, todos los trabajos míos son autobiográficos y tengo uno, por ejemplo, en la sala que es grandote, mide como un metro 60, más o menos, era bastante, no creo que es más grande. Y ese se llama El Puyo. Entonces, ¿Cómo, ese es un trabajo neofigurativo, no es abstracto totalmente, tiene algo de figurativo. cómo me Y mencionaste que se llama? el pollo. Ah, ok. Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, es como, por así decirlo, como una mezcla de lo que soy yo y lo que era cuando era niño. Entonces, ese fue el primer trabajo autobiográfico que realicé yo, porque como te comenté, todos son autobiográficos. Pues. Tengo otro que es, por ejemplo, el del plano mental. El del plano mental es un análisis mío sobre lo que es para mí, lo que es lo que es la meditación, lo que es los diferentes tipos de formas de entendimiento del plano mental. Sí, creo que él está diciendo que se corta. Sí, sí, nos comentan que se corta, pero no sé quién se corta. Bueno, yo sí percibo que eres tú, pero no sé si eres tú o somos ambos. No sé si alguien nos puede decir, eso sería muy amable de su parte. Eh, ¿Te parece que continuamos? Y si se corta, te aviso. Bueno, entonces, sí, la mayoría de mis trabajos son que, por así decirlo, una reflexión mía, una introspección de todo tipo de temas míos que yo he estado aprendiendo. Eh, y por eso los realizo así. Pues no son como algo externo, o sea, sí son temas externos, pero no son enfocados en algo externo, como por ejemplo cuando alguien va y pinta un árbol, que eso ya es algo externo. Pero es que de repente cuando uno pinta un árbol, tú podrías hacer un autorretrato que fuera un árbol, porque el árbol puede ser también una forma en la que tú te estás representando a ti mismo, pero claro, eso tendría que conceptualmente definirse y explicarse. Porque si uno de repente uno está pintando un carro, de repente, y uno dice que yo me veo como un carro, ¿no? Entonces el que lo observa dice, pero eso es ridículo, como que él es un carro, no, bueno, que la persona conceptualmente encuentra algo, qué sé yo, en el carro que le devuelve ese mismo feedback de lo que él cree que tiene dentro de sí mismo. Entonces algo así es más o menos lo que te digo, ¿cierto? Obviamente un agujero negro no soy yo, pero sabes que todos nosotros estamos en ese constante en ese movimiento en el que hoy hacemos una cosa y luego esto se acaba, pero luego hacemos otra y luego ese es inicio de otra cosa. Entonces, en eso se enfoca prácticamente el concepto, porque es como decir que todo tiene un porqué para terminar causada en otro rumbo y siempre es un nacimiento de algo nuevo, a pesar de que algunas cosas se acaban, esas cosas le traen a uno
como te dije, otros comienzos hacia otra dirección que puede ser hasta bastante interesante, porque uno también uno sufre mucho de esos choques, a veces de repente depresiones por pérdidas y cosas, y ese puede ser hasta el inicio de otra cosa. Entonces, eso es a lo que yo me refiero de repente también con el agujero negro, pues sabes que él se come todo, y eso es algo violento, porque es algo de mucha transgresión el evento de cómo un agujero negro se come muchas cosas alrededor que dejan de existir prácticamente allí y no sabemos qué pasa con ellas después. Lo sabremos mucho después, pero de momento no lo sabemos. Algo así es a lo que me refiero con eso. Ok, me parece bastante interesante pues esta explicación que das. Obviamente no eres un agujero negro, pero puedo interpretar la emoción que pudiste sentir, bastante agresiva, bastante intensa, como la mencionas. Y es la pieza de atrás, ¿verdad? ¿Te gustaría que el público la pudiera percibir y pues para que también entienda más o menos un poquito de qué estamos hablando y te comprenda a ti y a lo mejor logres Bueno, sentir lo que quieres transmitir? lo que pasa es que la tengo en la cuenta también la tengo. Ella es grande. Lo que pasa es que, claro, aquí en Instagram donde yo la subo se ve más pequeña, pero claro, cuando uno la ve de frente, esto en realidad es más grande. Esto es casi el tamaño mío, pero claro, como 40 centímetros menos que el tamaño mío, pero es bastante grande en realidad. Solamente la tengo ahí porque le estoy terminando de hacer unas cositas a esa también y me falta montarla, pues, que esa no la he montado todavía. Ok, ya nos platicaste de qué va tu pieza y voy a regresarme un poquito porque yo sí tengo mucha curiosidad acerca de este episodio de tu vida. Cuando te dedicaste a la música, ¿cómo era la forma que Luis utilizaba para expresar también esas emociones que en este momento está representando a partir de una imagen? Pero en ese momento, ¿cómo lo podía expresar de forma musical o auditiva? Se cerró esto. Ay. Como que se cerró, ¿verdad? Yo te veo, pero en pausa, está como un circulito rodando. Sí, ya un momentico, no sé por qué presioné algo, pero como que es como, no sé si me puedes cortar la llamada un momentico y yo vuelvo a entrar. ¿Puede ser? ¿Quieres? Yo tengo que ¿Me puedes salirme y contestar? Sí, dale, dale, te espero. Ok, pues bueno, mientras Luis regresa, gracias por estar a todos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, vamos a estar felices de, bueno, Luis, ¿qué hice? Perdón, perdón, creí que había cancelado el video. Vamos a solucionar sus dudas. Gracias por estar, Profusías, Eric, Antonio, Gustavo, Miguel, bienvenidos. Espero estén disfrutando la entrevista con Luis y espero que Luis tampoco tarde. Mientras tanto, ahí viene. Listo. Listo, se logró. Ah, sí, ahora sí. Ok. Eh, Sobre eso que me preguntaste de la música. Bueno, sí, si te soy sincero, y a muchos que son músicos les va a parecer un insulto. Porque yo, por ejemplo, yo comencé con lo que fue la interpretación musical y uno, claro, uno empieza con piezas que son clásicas. Entonces, la interpretación musical es algo restringido. Porque, por ejemplo, si tú quieres de repente hacer que eso se sienta de una forma específica, o sea, tienes un margen muy corto y muy pequeño, o sea, muy corto de tiempo y pequeño de posibilidad de transmitir algo que tú de verdad quieras, porque en sí uno no puede distorsionar mucho los repertorios que uno toca, sino que uno tiene que tocarlos lo más parecido posible a ellos. Y si tú le agregas cosas tuyas, claro, es como una falta de respeto, entonces siempre las personas tienden como a molestarse. Entonces, por ejemplo, dentro de una composición como tal,
sí pudiera ser, pero la música es más que todo es algo de producción como tal para reproducción, la cantidad de veces que se pueda en un evento, en un disco. Entonces siempre está pensada, más que de forma endógena, en lo que son las personas de forma externa. Entonces es como más complejo con la música transmitir lo que uno de verdad quiere, o sea, a menos de que tú seas el compositor literalmente. Entonces yo, por ejemplo, me sentí un poco truncado allí, sí me gusta porque yo toco, y soy bastante bueno de verdad porque, o sea, imagínate, pasé mucho tiempo de verdad en lo que fueron las orquestas del sistema y eso, pero no hubo esa libertad y de hecho se da mucho ese problema de las artes que no tienen esa libertad. Yo digo que también está muy radicada en lo que es la meritocracia dentro de las artes musicales, que eso es lo que son las posiciones el director, lo que es el maestro, lo que son las filas y eso. Entonces, claro, habiendo niveles dentro de la música, es como más complejo que uno haga algo en su forma espontánea y libre, porque las personas están esperando que tú seas alguien, que tú tengas una formación específica, que de repente no te salgas de ciertos tipos de lineamientos y de patrones. Entonces, ahí es donde yo noto que la música, a pesar de que es un arte, es un poco limitada. Entonces, por eso es que no he continuado como tal enfocándome a eso, sino más a eso. Qué curioso que mencionas esto acerca de la libertad y que ahora entiendo por qué te dedicas a las artes visuales. Me imagino que porque en las artes visuales o en las artes plásticas puedes lograr expresar de manera endógena tu ser y no encuentras como esta limitante. Nos habías comentado que pintas, que haces collage, pero que también has hecho video y animación. De todo esto, ¿qué es lo que más disfruta tu ser? Eso que... Lo que yo más disfruto realmente es realizar trabajos ópticos cinéticos en metal grandes, pero hasta el momento llevo nada más 2 hechos, porque es más costoso realizar un ensamblaje con metal, porque por ejemplo el último que yo realicé, que fue el segundo, me costó por ejemplo como, bueno, salió como $1000, o sea, recaudar para realizarlo. Entonces, claro, hay quien dice, no, $1000 es fácil, claro, pero gastar en una pieza, en un solo trabajo, 1000, oye, es bastante porque en una pintura tú no gastas eso. En una pintura de repente se te pueden ir de repente 300, 150 en un taller, pero en un trabajo grande de 1000 a 2000 es bastante por hacerlo nada más. Y también basándote en que tú sabes que el artista, por ejemplo, hace muchas de estas cosas y corre con esos gastos él mismo, la mayoría de las veces. Entonces, claro, si uno de repente no tiene una ayuda, como de repente del Estado, en el país donde uno vive, que no le prestan de forma política una ayuda para uno realizarlo, y ese es otro asunto. Pero en sí ha sido más el trabajo óptico, porque es algo que a pesar de que es fuerte, y que es laborioso el proceso, porque lo que es levantar un poco de metales, ¿no? Es soldarlo, después, o sea, y lograr que queden bien posicionadas las cosas. Uno, uno dentro de estos trabajos que uno realiza que duran 6 meses, un año, uno al final uno dice, oye, valió la pena todo ese tiempo. Y claro, todo el mundo no hace trabajos grandes. De repente una escultura es bastante fuerte y el que realiza, por ejemplo, esas esculturas de metal, no sé si has visto tu trabajo los trabajos que se realizaban en inicios de la vanguardia en metal. Tienes, por ejemplo, bueno, hay muchísimos. Lo que pasa es que yo no conozco muchos artistas de México, pero en sí el metal se las trae porque movilizar esas grandes cantidades. Yo he visto, por ejemplo, piezas que son que sí de 20 metros. Entonces, claro, una pieza de 20 metros, para que eso se dañe, imagínate, tienen que pasar muchísimos y muchísimos años. Y el metal tiene esa cualidad que de repente el papel, porque uno de repente no trabaja en papel, y el papel tú sabes que hay que cuidarlo mucho porque se daña la pieza. Entonces, pero el metal no, el metal lo que tiene, bueno, a pesar de que no estudié nada que tenía que ver con metal, a investigar cómo tipo de metal pegar más con otro, de dura.
Pues de Se está máquina. volviendo a Porque cortar. yo le puse... ¿Ah? Luis, Se te comenzó dejé a de pegar. escuchar un montón. Sí, te estás perdiendo. No sé si soy yo de nuevo. ¿Tú me escuchas bien? A ver, No te escucho. Ah, no te escucho, Luis. ¿por qué no habla? Ahora sí, ¿verdad? A ver, ¿ya? No. Pero tú, yo creo. ¿Cómo? Creo Pero que bueno, eres tú. No, no sé si, no estoy tan segura que solo seas tú, pero agradecería mucho a alguien que nos dijera qué está pasando por fuera. A lo mejor y solo somos nosotros, nuestro internet, y ellos nos están viendo bien. sí, yo creo que Nadie nos quiere decir cómo estamos. ¿Tú sí, no, crees que no qué? quieren escribir. No Que nos quieren escribir. pasa como momentáneamente, a veces se pasa como momentáneamente. Sí. Ah, que sí eres tú, Luis. Imagínate, ahí sí me pones Ok, compleja la ya, cosa porque, creo ¿sabes? que ya quedó. Ya te escucho mejor, Ahora sí, que puede más o ser en menos. verdad el mío. Sabes que yo tengo un asunto que en estos días se ha ido la luz varias veces y el router se ha apagado y encendido varias veces y a veces se me va también el internet y él me quedo así como inestable. Entonces, así me estás escuchando. Sí, ahí te escucho mejor. Si se corta, igual te Entonces, aviso. como se me ha ido el router se me ha puesto como, bueno, pues se me ha puesto bastante inestable y ahora no sé, a veces se pone como que no manda los datos completos, o sea, no manda y a veces sí, o a veces no manda internet. Entonces, bueno, mala suerte que tocó esta vez después de que pasaron ese poco de apagones en estos días, pues. Bueno, no te preocupes, vamos a tratar de ser pacientes. Esto es algo que sale de nuestras manos, entonces, bueno, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, intentar sobrellevar esto, pero es que te estás trabando de nuevo. Otra opción es que corte el live y me vuelva a... Es que de todas maneras no soy yo, ¿sí? Ahí estás, Luis, ya estás de nuevo. ¿Me escuchas? Pero como yo cuando estoy de nuevo y cuando no. ¿Cómo? Eso es complejo. ¿Cómo sé yo cuándo no soy yo y cuándo sí? No sé, o sea, tú también me ves cortada ahorita. A veces, pero bueno, ya le cerré el internet aquí a la computadora. No me acuerdo qué era Ok. lo que me estabas preguntando. Estábamos hablando de los metales, estábamos hablando del papel, ¿por qué elegiste como material trabajar con metales sobre todo? Y me hablabas del papel que es como más delicado y que precisa justamente más detalle y más delicadeza quizá. Pero el metal, te quedaste en el metal, no sé si me quedé bien o te estoy cortando. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho, pero voy a cerrar y volver a entrar. Ok, va, me late. Te espero. Bien, compañeros, vamos a tomar otros minutos para que se integre Luis de nuevo y podamos terminar de charlar con él. Mientras tanto, ustedes pueden dejarnos algunas preguntitas si tienen alguna duda o quieren saber algo de Luis, lo pueden preguntar. Nos va a estar gustoso de responderles. Genial. Qué bueno que estén aquí todos.
estén disfrutando la entrevista. Eh, pues nada, vamos a ponernos a esperar un momentito. Espero que no tarde. ¿Ahora sí se cayeron? ¿Cómo? ¿Quién se cayó? Ahí estás. Hola Luis, de nuevo. Yo lo cerré y lo volví a abrir. Yo creo que debe haber mejorado, no sé. Sí, te veo muchísimo mejor. Sí, es que tuve que ir lo prendí y lo volví a apagar a ver si agarraba, pero es lo que te comento, que lo tengo como que a veces manda y no manda, lo manda así como si estuviera bailando así en los datos. Que a mí también me escuchan raro. Sí, eso debe ser, por eso es que yo digo que es que el Instagram hay que tener, no sé, hay que tener, bueno, justamente un internet como de europeo, una cosa así. A veces, Pues desafortunadamente no tenemos un internet europeo, pero vamos a hacer lo que se pueda con esto. ¿Te parece bien, Luis? sí. Va, me late. Entonces, ¿tú te acuerdas en qué nos habíamos quedado? Que, Yo me acuerdo que el material, pero tú, que ¿qué recuerdas? me encanta el óleo en la escuela, pero lo que pasa es que, claro, uno tiene que, ahí caes en las probabilidades de que tu trabajo logre sobrevivir 300 años después de que uno no esté, porque claro, uno se va a morir algún día. Entonces, lo que uno quisiera sería que ese trabajo vaya a perdurar. En cambio, el metal, no, el metal de repente, si lo agarran, no sé, de repente lo agarra un buen museo o algo, de repente pueden trabajar en él, le hacen, a veces agarran partes de metal y le pegan donde faltaba, reestructuran cosas que de repente se pudieran oxidar, porque sabes que el metal, a pesar de que él es delicado, hay muchísimas piezas de metal, de bronce, de todo eso que tú ves que han perdurado y les cae lluvia y todo, y todavía siguen allí. Entonces, es algo a lo que yo digo que a futuro, cuando logre tener un poco más de recuperarme cada vez económicamente, yo pudiera de repente crear eso, o sea, dedicarme más que todo a eso para poder lograr dejar cosas que perduren, pues, que no se vayan a caer tan fácilmente. Ok, y qué interesante esto también que comentas acerca del futuro y de lo que de alguna manera permanece como un registro de algo que se vivió o un suceso eh, al transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo, Luis, ¿qué quiere comunicar? Si llegáramos, otra vez se cortó. Porque ¿Me me, escuchas? Es que te veo con una ruedita. sí, porque me pasaron un mensaje. Ah, ok. Pero sí me escuchas bien. Yo sí te escucho, pero yo no me estoy viendo. ¿Y tú me ves? No te puedes ver, te ves con un circulito. Claro, Pero mira, que si nos escuchamos, eso es lo único importante. ah, Ahorita bueno, yo creo que se soluciona la imagen. Yo creo que sí, sí, en un momentito. Pero si me escuchas, vamos a seguir. ¿Te late? sí, sí. Va. En un futuro, cuando las personas del 3500 vean tus piezas, ¿qué quieres dejarles como mensaje? ¿Qué Bueno, eso sería una pretensión muy grande de parte mía si yo quisiera dejarles algo. Porque si yo quisiera, por ejemplo, ay, sí, sigue ahí, pensé que se había caído. Ahora sí, ¿verdad? ya te veo. Ajá. Sería una pretensión muy grande de parte mía si yo de repente quisiera establecer algo, porque fíjate que es como, por ejemplo, cuando uno, cuando uno elige, por ejemplo, compartir con una persona, a todos nos gustaría dar el mensaje que quisiéramos en el subconsciente del otro, pero realmente no sucede así, sino que se queda es lo que humildemente, lo que se pudo, lo que permitió el tiempo, lo que permitió el esfuerzo de uno.
y la otra persona se lleva algo que de repente no es lo que uno quería, pero es lo que él se imagina que era lo que uno le estaba dando. Entonces, claro, ahí es donde viene el asunto que lo, lo, lo bonito realmente del arte es que es algo espontáneo, como te digo, y no habría uno de tener un control sobre esa recepción de lo que el otro conceptualmente recibe, aunque siempre se lleve un porcentaje de él. Imagínate, más bien sería gracioso y sería un gusto cuando vean eso, se van a, por así decirlo, llevar a algo que yo no podría cuantificar y sabrá Dios qué es lo que van a imaginar. Algo así como ese mensaje que enviaron al espacio, que lo mandaron, bueno, justamente, que lo mandaron los nazis justamente con que supuestamente un mensaje de las Olimpiadas. Quién sabe qué es lo que van a entender si alguien lo recibe. Sí, totalmente. Al final cada uno es un interpretante distinto y pues las interpretaciones se basan en las experiencias vividas. Entonces, existen tantas interpretaciones como humanos en la Tierra o seres, ¿no? Eh, pero de lo que habla tu obra, de lo que quieres expresar y transmitir y comunicar, y en algún momento también especificaste una palabra que me gusta mucho, enseñar. Cuando tú muestras tus piezas, ¿qué quieres compartir con ese otro, con ese espectador? Eh, se cayó. Ah, no, sigue ahí. Es como el teléfono mío que no sé por qué es que yo lo estoy tratando de sostener, pero piso un poco botoncitos que no son también. Yo mismo auto ya te ya. Yo te espero, Luis, no te preocupes. Te escucho, eso es lo importante. Igual tu pantalla sigue en pausa, pero te puedo escuchar bien. ¿Tú me Sí, yo escuchas? autotroleo el teléfono, sí, yo te estoy escuchando. Bueno, me estabas preguntando, ¿puedes repetir lo que me estabas preguntando, por favor? Justamente, lo mío también es muy espontáneo y no recuerdo muy bien qué te había preguntado. Te pregunté acerca de, mm, no me acuerdo, eh, dame un momento. Ya, ya activo tu video. Te estaba preguntando acerca de lo que enseñas y compartes con tus piezas artísticas. Bueno, lo que te enseño y comparto con mis piezas artísticas es, yo diría, como te estaba diciendo, que era un trabajo autobiográfico. Ujú. Bueno, yo no puedo decir tampoco, a pesar de que te comenté que no controlo lo que alguien va a observar, eh, porque fíjate que todo es algo espontáneo de uno. Eh, Sería todavía como una pretensión muy grande mía también si yo quisiera que le quedase